Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Como ustedes lo ven en esta grabación, estamos en un set de un trenecito, porque estoy lleno de santa indignación, porque ahora un expresidente abrió la boca, o más bien lo escribió. Por supuesto, en uno de los canales que siempre han apoyado el México de antes, es Ernesto Zedillo. Miren, en su edición del miércoles, Carlos Marín nos dice, Ernesto Zedillo gana de nuevo, es el miércoles 30 de abril, y Catón también el mismo 30 de abril, qué coincidencia, ¿verdad?, que hablen los dos de eso, nos dice que contra la presidenta Sheinbaum despotrica y habla mal del mejor presidente de México. Fíjense nada más, hablando del Fobaproa, por ejemplo, él se defiende, Ernesto Zedillo, y dice que hubo un agente exterior que hizo la auditoría para poder justificar lo que hizo. Lo desmiente inmediatamente funcionarios del gobierno, de la 4T, y dicen que simplemente eso es una mentira porque lo contrataron por 20 millones a un auditor canadiense y nunca le entregaron Él se queja, el auditor canadiense se queja de que nunca le entregaron la información completa y que además a cada partido, en aquel entonces el PRD, el PAN, el PRI, le repartieron la información, pero por bloques, había que unirlos. En fin, una serie de chicanadas que hicieron de los que acostumbraban esos gobiernos priistas, en donde es imposible saber cómo estuvo todo el dinero que estuvieron manejando a favor de los favoritos del régimen. Este presidente que están presumiendo estos dos escritores, ese es el presidente que, por ejemplo, vendió los ferrocarriles. Acuérdense que soy yo de 4 generaciones que trabajaron en Ferrocarriles Nacionales de México, por eso estoy muy enterado del problema, y que me diga ese presidente, el mejor de México, que me diga dónde una nación va a tener progreso si no tiene ferrocarriles. Ahora ya van a empezar a echar a andar otros 2 ramales hacia el norte para Querétaro y luego va a ser hasta Ciudad Juárez. Eso fue lo que perdimos, eso es lo que presumen ahora este tipo, que además dice, trabajé algún tiempo en X, recibo una pensión porque trabajé algún tiempo y es todo conforme a la ley. Sí, la ley que ellos hacían para protegerse como siempre en sus grandes sueldos que tenían y que ya lo están investigando, ojalá le puedan quitar esa pensión de 170,000 pesos porque él se lo merece. Él que ahora trabaja en las mismas compañías que compraron los Ferrocarriles Nacionales de México. Es de veras absurdo este país, porque mientras este tipo de autores estén quejándose de la 4T y no mencionen los privilegios de clase que hubo durante tanto tiempo en México, ese desarrollo desigual que siempre hemos tenido, esa manera de apropiarse de los dineros de la nación, de ese régimen corrupto que fue el priismo y después los del PAN, eso es de veras lo que duele de este país. Ahora vamos a la siguiente parte. Para que no se me enojen del por qué no hablo de la medicina y que por qué no hablo de las hierbas y que por qué no doy recetas, vamos a empezar, me voy a echar un trompo a la uña y les voy a explicar qué va a pasar con las enfermedades en el futuro, o les puedo decir qué debe pasar con las enfermedades en el futuro. Cuando ustedes asisten a mi consulta, ustedes no ven un letrerito afuera que diga curo cáncer o que diga curo problemas de próstata. ¿Por qué? Porque la gente se recomienda entre sí y es como cuando si van a oncología no le van a preguntar al doctor que los va a atender a oncología, estoy hablando de un hospital, y no le preguntan, ¿ha curado cáncer? Se lo debieran preguntar, porque les platico, a lo mejor ustedes saben de esto. Un pariente está muy adolorido del cuello en la parte posterior y de pronto
le sacan una tomografía y se dan cuenta que tiene un tumor y que está agarrando las vértebras cervicales. Y es un dolor tremendo el que tiene, lo tienen que dejar en el hospital porque no puede, él ya de pronto, ya tiene una edad de 97 años, y entonces sus familiares desesperados, pues algo que le quite el dolor por lo menos, y ya simplemente dice el cardiólogo, no se le puede operar porque por la edad, entonces no aguanta una anestesia, pero de pronto un médico amigo de la familia, recomienda, fíjese nada más la tontería, que habría que darle una radiación para que se le quite el dolor, pero qué falta de sentido común. Cuando está uno desesperado viendo a su pariente con esos problemas, le hace caso a ese oncólogo. ¿De cuándo acá una radiación quita un dolor si quema un tejido? O sea, pero tienen que hacer negocio ellos inmediatamente. No, pues hay que darle unas radiaciones para quitar el dolor. No es cierto. Afortunadamente, el paciente murió a los 2 días con una falla general que tuvo de corazón y de pulmón. En fin, ¿qué es lo que encuentran ustedes cuando van al consultorio de un brujo? Pues claro que llega la gente y me pregunta si he curado páncreas, si he curado úlceras, y que yo les hago la cara así de que soy guarín, pero me fijo, como decía Luis de Alba. No voy a estar dando explicaciones, les digo, si quieren, vean la viernera para que sepan quién soy. Y yo no me anuncio diciendo, curo cáncer, venga, lo curo de lo que sea. No, es absurdo porque eso que se le hagan la pregunta a los médicos. Pero como estamos acostumbrados nosotros, estamos educados en tenerle miedo a la bata blanca, nunca se lo vamos a decir. Lo que yo les recomiendo a mis pacientes es que sí, cuando le pregunten al doctor, oiga doctor, ¿los test curan? En la generalidad, los médicos dicen que no. Entonces lo que ellos tienen que decir, oiga doctor, el título que usted tiene lo obliga a tener una responsabilidad para emitir juicios como esos. Estudie, no ande diciendo mentiras, que esto es un tecito nada más de la abuela para quitar una diarrea. No, hay que convencer al paciente que tiene que modificar su dieta, que tiene que modificar su pensamiento y tener un elemento que no le haga daño a su organismo y que sea natural, en este caso los test. Bien, ¿qué es entonces lo que es importante para ver en el futuro qué está pasando? Ivan Illich, uno de mis grandes guías en esto de la salud, en su libro de Némesis Médica quiere decir que son los problemas que provoca la práctica de la medicina como está concebida actualmente. Él ya advertía que tiene demasiado poder el gremio médico y demasiada responsabilidad, como por ejemplo aceptar que no quita una diabetes. Lo que hacen ellos es que si el papá fue diabético, entonces el hijo le pregunta, ¿tienes papá diabético? Vas a ser diabético tú y ya tienes diabetes. ¿Por qué no dicen, no la curamos? Busca otro método, porque no tenemos medicina para eso, solamente para controlarla. Eso es lo que advierte Ivan Illich. Por eso es que me tengo que ocupar del sentido que tiene el dar consulta con un tratamiento que no hace daño, con un tratamiento que puede ser benéfico, primero porque no hace daño al organismo. Bien, si esto está entendido, ¿por qué tengo que utilizar constantemente ejemplos históricos, hablar de la política, hablar de estas cuestiones que parece que aburren? Me explico. Fíjense, nosotros como humanidad, como civilización, no teníamos un sentido de la evolución, una historia de la evolución. Entonces, ¿cuándo empieza esa historia de la evolución? Fíjense nada más, en noviembre de 1859, en las librerías de Londres, empezó a aparecer un libro que da razón de la evolución del hombre. Ese libro, que fue la primera gran venta, uno de los mejores libros del siglo, fue famosísimo, eso ya da razón de la historia de la evolución del hombre. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, este hombre de los grandes que ha sido este inglés, Darwin? Fíjense nada más, habla, qué maravilla, habla de 3 ejemplos para decir cómo es la evolución, se vale de 3
tres premisas fundamentales. No habla de los elefantes, no habla de los tiburones, no habla de las tortugas. Habla de tres cosas para poder decir cómo hay una historia de la evolución. Las plantas que tienen ganchillos, que en sus semillas tienen ganchitos para que puedan ser transportadas por los animales para que exista una planta en determinado lugar. Bien, por ejemplo, el diente de león, ¿no? Ese tiene ganchitos que lo llevan en su pelaje, en su piel, los animales y se transportan. Y luego habla del pájaro carpintero. El pájaro carpintero que cuando está su toc-toc en los troncos, también está transmitiendo una cantidad de semillas para plantar árboles, es un plantador de árboles. Y el tercer ejemplo que utiliza son las ranitas tropicales. Esas tres premisas, esos tres seres vivos, estoy hablando de la planta también como algo vivo, son la historia de la evolución del hombre. Ahora, ahí les va. Vamos a seguir la senda, curiosamente, inglés. Otro inglés es del que voy a hablar. Este es un biólogo, tiene otras actividades, pero bueno, vamos a tomar ahorita lo de su biología. Richard Dawkins, él nació curiosamente en África, en una de las propiedades que tenían los ingleses, entonces, de los estados que se apropiaron los ingleses, y él se hizo muy famoso, a lo mejor recuerdan ustedes que hace 2 años, pintó los camiones de Londres, esos de doble piso, unos letreros que dice Dios no existe. Bien, entonces por eso se vuelve muy famoso, tema de plática. Bien, este biólogo hizo un libro que se llama El gen egoísta. Bien, en este libro él hace la simulación de que hay unos seres extraterrestres que vienen a visitarnos porque andan por todos lados buscando si ya tienen respuesta a la evolución las especies que viven en esos planetas que están habitados. Fíjense, a ver si ya tienen su historia de la evolución, porque no la teníamos. Entonces, como ya ven que sí tenemos entonces una historia de la evolución que comenzó ya por escrito en el siglo XIX, tú dices, bueno, está bien, pero de repente, fíjense, de repente ven un hongo que se levanta y ven que es una bomba atómica. Y hablan entre ellos y dicen, bórralos, estos no han entendido nada. Los seres de este mundo que estamos visitando no han entendido nada. Esto lo digo porque también van a ver en una entrevista que le hacen a Trump, y él responde que él está gobernando, a diferencia de su anterior mandato, él estaba gobernando Estados Unidos. Ahora, en este mandato que él tiene, por bendición de la democracia gringa, él ya tiene, aquí está les voy a pasar la noticia como en su entrevista lo dice, ahora está gobernando Estados Unidos y está gobernando al mundo. ¿Por qué lo dice? Porque él establece una premisa fundamental. Fíjense, establece que necesita él que la gente entienda que los cambios que está haciendo dentro de su pueblo, entienda que a los jueces él los está reprobando, los está sacando de las sentencias que se están oponiendo a sus políticas, porque son jueces comunistas. Fíjense los elementos que utiliza. Bien, eso es Trump, eso es como trae loco al mundo, porque como con dinero baila el perro, para que se entienda with money dancing the dog. Bien, entonces todo el mundo está vuelto para patas arriba porque las decisiones de Trump así son. Todavía el fantasma del comunismo. Ahora, vamos a ver qué significa para nosotros en esta historia que estoy haciendo de las enfermedades y el futuro que tienen. Hay un autor que se llama Julian Huxley. Ese autor, otra vez inglés, es comunista. Y fíjense nada más qué clase de comunista. Él fue el iniciador y uno el que tuvo la idea de hacer la UNESCO, el desarrollo de la educación en el mundo de parte de las Naciones Unidas. Y además, él hizo la idea de una sociedad genetista. Generalmente se confunde esto del genetismo, esta
está entendida como una mejoría de la raza humana. Uno luego atiende, pues, lo hicieron los nazis. No, en ese tiempo eran el pensamiento que estaba, que urgía que la humanidad viera cómo se puede mejorar, cómo se pueden heredar valores que sean importantes para que haya una civilización armónica. Eso es lo que les preocupaba en ese tiempo a este tipo de personajes. Y él es comunista, pero fíjense nada más el respeto que merece un comunista. Y si ustedes ven, cuando ven a esta gente que escribe, estos escritores, que nunca se refieren que Julian Huxley es comunista. Ahora, fíjense, tiene un hermano, Aldous Huxley, hace un libro que se llama Un Mundo Feliz. ¿Y por qué es el mundo feliz? Fíjense nada más, porque el gobierno que nos está describiendo en ese libro, él desde que tenía 10 años, Aldous, estoy hablando del hermano, se preocupaba de cómo va a ser el futuro de la humanidad. ¿Y cómo va a ser ese futuro? Pues tenemos que mejorar la raza, tenemos que mejorar qué valores son los que tienen que tener los jóvenes, los niños del futuro, cómo se les va a indicar que tienen que comportarse en este mundo, en su existencia. Bien, y dice él que no va a pasar eso, porque en lo que se va a consistir es que en el futuro, él dice, estoy hablando en 1930 cuando hace su libro él dice que la gente que está esclavizada de parte de lo que es el gobierno y las grandes corporaciones, fíjense nada más lo que es alguien que se fija muy bien en lo que hace este sistema con la raza humana, son los esclavos que van a lamer las cadenas de su esclavitud y van a estar felices. ¿Felices? Sí, claro. Díganle a un adolescente o a esa gente que está todo el tiempo apegada aquí a las redes, es el esclavo que está feliz, es el esclavo que no necesita alterar su mente porque todo se lo proporcionan las redes. Esa es la estupidización de lo que es el gobierno de ese tipo que se refiere en un mundo feliz. Estos son los comunistas de los que hay que tenerle miedo. Esto es lo que nos dice Trump. Esto es lo que a nosotros los mexicanos que nos diga Trump no nos tiene que dar ninguna clase de historia. Simplemente a nosotros nos quitaron la mitad del territorio. Oigan, tenemos mucho de qué quejarnos, porque luego dicen que es muy fácil pensar que es Trump el que está haciendo todas estas cosas. No, siempre ha sido así los gringos. Es un imperio depredador y siempre se ha alimentado de lo que pueda ir, pues si tenía 800 bases de armamento, 800 bases de ejército, repartidas en el mundo para proteger sus intereses. Entonces, ya vemos que no es muy cierto todo lo que dicen los gobernantes y ya ven cómo, por ejemplo, este tipo de cultura inglesa que nos está hablando de que los seres humanos tienen que tener su historia de la evolución. Aprovecho entonces para decirles que hay aquí en el siguiente programa, voy a seguir con la historia. ¿Cuál es esa historia? ¿Qué vamos a hacer con la enfermedad en el futuro? Bien, fíjense nada más. ¿Qué vamos a hacer con las enfermedades mentales? ¿Saben qué les recomiendo a las personas de mi consulta, independientemente que toman un té que sirve para que puedan dormir, para que puedan estar tranquilos durante el día? Que caminen, porque se les olvida caminar y platiquen con la gente. En lugar de ir al psiquiatra, en lugar de ir al psicólogo para que les dé algo, para que se despersonalicen y les dé droga, pues que se vuelvan prehistóricos, que caminen, que platiquen, que le dediquen tiempo a los hijos, que le dediquen tiempo a la familia, que hablen con ellos. Esa es la medicina social. ¿Por qué no lo recomiendan los médicos eso? Eso es muy bueno para las enfermedades mentales. O, por ejemplo, que puedan confiar que los elementos que les voy a decir, 3 fundamentales. Si duermen mal, si se alimentan mal, si todo su tiempo de trabajo están sentados y están mal sentados, van a tener problemas de la columna. Si nadie les ha dicho que la miopía viene porque desde niños se están viendo las cosas muy de cerca, por ejemplo la televisión, eso provoca miopía. Bien, nadie les ha dicho eso es lo que deberían hacer los médicos. Ya no lo hicieron, entonces la sociedad tiene que evolucionar para brincarse ese tipo de aplicación de la medicina. Porque entonces lo que sí es muy cierto es que es un negocio perfecto para las farmacéuticas. Entonces,
este camino que voy a seguir en la explicación de lo que vamos a hacer con las enfermedades en el futuro, lo más importante, primero ya lo vimos, es un negocio de transnacionales, la aplicación de la medicina alópata. Continuaremos en la siguiente con esta historia del trompo que me eché a la uña. Bien, entonces vamos a ver ahora la sección de la Yaya, a ver qué sorpresas nos trae ahora con su anticocina. Adelante, Yaya. Hola brujo, hola comunidad en resistencia. Para esta viernera he preparado un pastel o un postre solamente de moras. Ingredientes: 100 gramos de almendras, 100 gramos de avellanas. En realidad puede ser cualquier nuez o pepitas. Bueno, yo usé pepitas, cacahuates y almendras. No conseguí avellanas en ese momento y pues no las usé. 3 cucharadas soperas de aceite de coco. Una cucharadita cafetera de harina de avena. 200 gramos de moras. Yo usé moras de árbol y zarzamoras. Y otros 200 gramos de frutillas, ¿no? De frutillas o de frutos rojos o de lo que le quieran echar. 150 mililitros de leche de coco. 3 gramos de agar-agar en polvo. Bueno, yo usé polvo. 2 cucharadas soperas de miel. Y una pizca de sal. Procedimiento. Vamos a procesar las almendras, las avellanas o los cacahuates o nuez o pepitas, lo que sea que tengan. Vamos a procesarlo que quede bien molidito. Ya que esté picadito se le agrega el aceite de coco, la harina de avena y la sal. Mezclamos bien hasta obtener así una masita pegajosita, no líquida, pero tampoco muy firme, ¿no? No es desmoronable, es chiclosona. Ya teniendo nuestra pastita, podemos utilizar cualquier refractario. Eso no es importante, ya que no se va a meter al horno, va a ser solamente en el refri. Y pues vamos a forrarlo por dentro con esta pastita, ¿no? Como hacerle la base donde va a ir la mora, ¿no? La mora molidita. Y pues forramos todo el refractario del fondo y de las paredes unos 2 centímetros de alto, ¿no? Más o menos. Lo metemos al refri o al congelador un rato para que se endurezca un poco. Ahora seguimos con la parte de las moras. Pues las lavamos, las limpiamos, las desinfectamos, lo que sea que hagan con sus moras. Yo las coseché del árbol de aquí, entonces pues solo las enjuaguen y ya. Vamos a molerlas en la licuadora, puede ser, o en una procesadora. Le agregamos la leche de coco y el agar-agar. Ya que esté ya licuadito y mezcladito con la leche de coco y el agar-agar, vamos a ponerlo en una cazuela a fuego medio y sin dejar de revolver hasta que empiece a echar burbujitas, a hervir. Ya lo retiramos del fuego, apagamos y seguimos revolviendo para que se temple la mezcla. Ahí sí agregamos ya las 2 cucharadas de miel, porque como ya les he comentado, no se debe calentar, no se debe hervir la miel. Entonces ya que estemos templando la mezcla, ahí sí ya podemos agregarle la miel para que se disuelva. Y ya que se haya templado la mezcla, ahora sí la vamos a verter en el molde que forramos con esta pastita de pepitas o de almendras o de nuez o de lo que sea. Y la vamos a llevar al refri por unas 4 horas a que cuaje bien el agar-agar. Le pueden decorar con las mismas moritas enteras o con alguna otra cosa, como ustedes quieran. Yo en la receta venía que lo podían decorar con hojas de menta o de hierbabuena, pero fuera de que
sirviera de decoración, a mí se me hizo que podría darle un sabor muy rico a este pastelito de moras, ¿no? Entonces, pues ya después de que se coció y así, ya todavía calientita la mezcla, piqué unas hojitas de hierbabuena y se las eché y lo mezclé y ya luego lo vierto en el refractario, en el molde. Y la verdad es que quedó muy, 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 muy rico con ese toquecito leve de hierbabuena, porque no tiene que ser mucha, un toquecito. Quedó exquisita, exquisita. Ya tenemos nuestro pie, pastel, postre de moras. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente viernera y bonito fin de semana. Ya tenemos otro pan que le va a hacer compañía a nuestro pan. Sonríete, a nuestro pan de masa madre. Bien por hacer postres que sepan riquísimo y que sean de fácil digestión por los ingredientes que le agregas. Ahora vamos a la sección de Julia y lo que ella lea. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Ya estamos pues casi a un tercio de mayo, con toda la actitud, con mucho calor, con muchas ondas de calor, un poco preocupada por el futuro de nuestro planeta, pero bueno, aquí seguimos y al final esta semana vi un post que decía que pues ninguna cantidad de amor propio puede suplantar como a la organización colectiva y al cariño colectivo. Entonces, bueno, siempre sigamos tejiendo estas redes. Y bueno, digo esto porque la semana pasada hablé de un libro sobre cuidados llamado Su cuerpo de Harán, de Alejandra M. Vázquez, y esta vez quisiera hablarles de Fruto, que es este libro de Daniela Arrea Gómez, que bueno, Daniela Arrea Gómez es una escritora que yo admiro profundamente porque ella, bueno, es escritora, pero además es periodista. Ha hecho una labor muy, 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 muy importante porque ella pues ha hecho mucha labor de reportaje, muchas entrevistas. Es una periodista sumamente comprometida con retratar como ese tipo de cosas de los que nadie quiere hablar, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad no he tenido la oportunidad, pero en 2019 publicó un libro muy importante llamado La tropa, ¿por qué mata a un soldado? Y son entrevistas que ella hizo con soldados, ¿no? Porque a veces, quizás a ustedes no les pase, a mí tal vez sí, pues juzgamos mucho a los militares, a los policías, a los soldados, con justa razón a veces, porque sí se han cometido crímenes de lesa humanidad a manos de ellos, pero tampoco como que intentamos complejizar y entender, ¿no? Entonces es muy interesante que ella se dio a la tarea de decir como, bueno, ¿por qué un soldado mata? O sea, como que qué es lo que tiene que pasarle para que pues eso suceda, ¿no? Entonces obviamente hay una labor de deshumanización muy grande, ¿no? También, bueno, tiene un libro también bastante famoso llamado Nadie les pidió perdón, historias de impunidad y resistencia. Ella, bueno, hizo estos libros tienen que ver mucho con pues desapariciones, violencia política, violencia del narcotráfico. Ella está muy relacionada con las víctimas de pues toda la guerra contra el narco, ¿no? También dirigió un documental llamado No sucumbió la eternidad, que también es sobre los desaparecidos. Y bueno, este libro es sobre pues los cuidados, ¿no? Porque uno piensa, bueno, o sea, cuidar, ¿no? ¿Qué es cuidar, no? Y casi lo tenemos invisibilizado, es lo que decía la semana pasada, pero además como que a quién se lo atribuimos, ¿qué es cuidar? O sea, como qué es, como en el día a día, ¿qué significa cuidar a alguien, no? O sea, puede ser como, bueno, yo cuido a mi amiga si me dice que va a salir con un muchacho y me pasa su dirección, ahí estoy como cuidándola, ¿no? Pero también hay cosas que pueden ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, no cualquier cosa, pero que puede ser muy cotidiano, como vestir a alguien, cocinarle, ¿no? Eso es muy importante porque Federico me dijo que casi no hablo de comida en la literatura, aunque sí hay mucha literatura de comida, bueno, más bien la comida pues claramente es parte de la vida de todos, entonces claro que en la literatura aparece, si no pues ahí está como ejemplo, se me fue el nombre de este libro de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, ¿no? Que el personaje principal es una mujer que cocina y que además puede como transformar pues como sus emociones, las transmite en lo que hace, ¿no? Que es muy interesante esa premisa. Ese libro también me gusta mucho, lo recomiendo. Puede ser un poco comercial, pero es bueno.
Y bueno, un poco relacionando esto que me dijo Federico de que casi no hablo de comida, pues voy a intentar hacerlo más, buscaré poesía, cuentos, novelas que estén relacionados con la comida, pero bueno, en realidad una forma de cuidar es cocinarle a los demás, ¿no? Y algo que pues sucede a veces es que pensamos que nuestra mamá nos tiene que cocinar porque así es, ¿no? O las mujeres tienen que cocinar porque así es, ¿no? Entonces creo que es hora de como replantearnos que pues el cuidado no solo lo hacen las madres, sino que pues la hacen muchas personas, normalmente mujeres, ¿no? Y que al final nosotros existimos y estamos en este mundo por el cuidado de muchas personas, ¿no? Puede ser el cuidado de un maestro, el cuidado de un hermano mayor, el cuidado de una prima, el cuidado de una amiga, el cuidado de una señora en la calle, ¿no? O sea, cómo al final nos estamos manteniendo por estas redes. Y bueno, creo que es preciso visibilizar esto porque, no sé, siento que hace unos años hubo varias personas, varias mujeres escritoras que publicaron libros sobre maternidad. Y la gente empezó a decir como, ay, es que se puso de moda la maternidad, es el boom de esto, ¿no? Y es como, bueno, pues sí, pero en realidad la maternidad siempre ha sido un tema en la literatura. Más bien quizás quienes hablaban de ello eran los hombres, que pues no, pues al final pues todos fuimos paridos por una mujer, pero no sé qué tanto ellos sí tengan como expertise en la materia, quizás viendo a su esposa como parir, estar embarazadas, como ver ese proceso, pero al final la maternidad yo creo que es igual de importante, igual lo más importante que las novelas de amor, ¿no? Las novelas de romance, que el romance está en todos lados, pero yo creo que más la maternidad, o sea, al final no estaríamos aquí de no ser por la maternidad y por los cuidados, ¿no? O sea, sí la maternidad, pero también los cuidados, ¿no? El cuidado, les digo, de un tío, de un padre, de una abuela. Entonces, este libro es muy bello porque justamente sí tiene que ver mucho con la maternidad, esta autora tiene 2 hijas, Naira y Emilia, y habla mucho de sus cuidados, pero también algo muy bello que ella hace al inicio del libro es hablar de su madre y de su abuela, ¿no? Porque al final, pues, si lo pensamos, y eso siempre me ha enloquecido mucho, pues hay una genealogía de mujeres detrás de nosotros, seamos hombres o seamos mujeres, ¿no? O sea, como que nuestra mamá nos parió, nuestra abuela parió nuestra mamá, nuestra bisabuela, nuestra abuela, nuestra tatarabuela, nuestra bisabuela, o sea, como que atrás hay un linaje de hombres y mujeres, pero es más impresionante pensarlo como del lado de las mujeres porque pues estuvimos en la panza de otras, ¿no? Entonces, es muy bello que ella dice, bueno, o sea, cuando entrevista a su mamá, porque entrevista a su mamá, es como, bueno, la mamá dice, bueno, sí, o sea, yo puedo hablar de ti, pero también para mí es importante hablar de mi mamá, ¿no? Entonces, como al final es una red y como al final, por ejemplo, ella en algún punto dice como, bueno, es que ya soy madre, pero pues tengo, o sea, como que siempre quiero ser hija también, ¿no? O sea, como que quiero que mi mamá me cuide, quiero ser cuidada y quiero cuidar, ¿no? Y bueno, no solamente son como estas entrevistas, sino que entrevista a distintos tipos de cuidadoras o de personas cuidadoras. Por ejemplo, pues el caso de, no sé, de una madre, por ejemplo, aquí está. Aquí está la historia de Jenny, una adolescente que arrojó una cazuela de aceite hirviendo a la espalda de su padre para salvar a su madre, de Rosalba, que intenta cuidar a su hija sin el maltrato con el que ella fue criada, de Avelina, que sueña constantemente con un bebé abandonado por esa sensación de no haber cuidado a sus hijos, de Mónica, que eligió entre trajes viejos y roídos el que vestiría al cuerpo de su madre tras morir por suicidio, de Chani, que se hizo madre de nuevo cuando debió criar a los hijos de su hija desaparecida, de Betsy, que juega con los hijos de su tía asesinada, de Mariela, que crió a un hijo producto de una violación, de Fernanda, que aprendió a protegerse de los abusos con travesuras escolares, de Laura, cuya madre le cortó sus largas trenzas porque no tenía tiempo para cuidarla, de Alejandra, que cuidó la muerte de su madre enferma. El libro tiene como escenario México y su violencia contra las mujeres, expresada en desapariciones, feminicidios, precarización y asedio constante y cotidiano a la vida. Fruto nace como un susurro para volverse un conjuro de mujeres que cuidamos y hemos sido cuidadas. Entonces es muy bonito que aquí de hecho hay un mapa que ella hace de ella y de las mujeres que entrevistó, ¿no? Entonces aquí está Daniela, la autora, Naira y Emilia, Rosario, que es pues su madre, Laura, Betsy, Jenny, Mariela, ¿no? O sea, hermanas, abuelas cuidando, periodistas cuidando, amigas cuidando, ¿no? O sea, es toda como que es toda una red que al final parece un hermoso círculo, ¿no? Entonces, bueno, ya solo como para terminar, algo muy bonito, bueno, es que además pues están como las separaciones de cada reportaje y además están como los reportajes y de repente cambia la letra, no sé si se ve aquí,
pero aquí ya es la letra de la autora, o sea, como que la autora intercala reflexiones con las entrevistas que va haciendo, ¿no? Y otra cosa antes de leerles un fragmento que me gustó mucho, decir que este libro es de la editorial Antílope, que es una editorial independiente mexicana muy buena, tiene un gran catálogo, de hecho sacan muy pocos libros al año porque pues no, tengo entendido que ellos no viven de lo que hacen, casi nadie puede vivir de tener una editorial, la verdad, tristemente en este mundo, bueno, o en este país, pero bueno, es una editorial que yo recomiendo mucho, Antílope Ediciones. Y ya, les quiero leer una parte de cuando, de la mamá de Daniela hablando. Dice, cuando yo las parí, recuerdo que pensé, cuando mis hijas crezcan y vayan a tener un hijo, les voy a decir que pidan el bloqueo epidural para que no sufran el dolor del parto. Y ustedes decidieron no solo no usarlo, sino parir en casa. Poco a poco, a veces creo que tarde, he aprendido a respetar sus decisiones. ¿Cómo se hace eso? Viviéndolos, entendiendo que ustedes merecen respeto desde niños. Cuando te vi ser madre fue como verte de niña jugando con tu hija recién nacida a las muñecas, a las comiditas, cuando les preparas hotcakes con lunetas o bombones o pizzas de chocolate. Cuando te veo hacer sus lonches para la escuela, en un trastecito esto, en un trastecito lo otro. Y las veo a las tres, a ellas tan niñas, tú tan amorosa, tan contenta. Y te recuerdo a ti cuando eras niña y me regocijo de ternura y pienso que quiero que las niñas te conozcan por ti, pero también a través de mí. De lo que yo les cuente de cuando tú eras una niña y quiero ver a mis nietas crecer. Quiero estar sana para ellas, que tengan una abuela con energía, con la que hagan travesuras, en la que confíen. me hizo llorar un poquito, pero bueno, a mí esto es lo que me produce como pensar en los cuidados y en las comiditas y en todas las personas que me han cuidado y todas las personas que yo intento cuidar. Entonces, bueno, se los dejo ahí como reflexión y les mando un abrazo muy, muy grande. Un abrazo para ti, Federico, para la Yaya, para toda la producción y para toda la comunidad de Resistencia. Aquí resistimos cuidando al otro, cuidándonos a nosotros mismos y dejarnos siendo cuidados por otras personas. Hasta luego. Gracias, Julia. Ya huele a cultura británica. Ya ves que hoy me dediqué a la cultura británica, sobre todo a la de Oxford. Ya cuando estés allá, ya les dará la sorpresa a Julia, porque ya huele a beca británica. Bien hecho, Julia, que sigas brillando en tus explicaciones y tu gusto por la literatura y las consecuencias que da el leer los libros. Gracias, Julia. Les presumo el póster y de las sorpresas que les vamos a dar con un cortometraje que estamos trabajando la gente que hemos recibido la bendición de las hierbas para hacer este documental y que luego ustedes lo van a, si les gusta, lo van a generar, que lo mandan en sus propias redes para que se dé a conocer esta respuesta que tenemos como país a este tipo de actitudes con un gobernante gringo. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo, en otra sintonía con ustedes a través de nuestro programa de La Viernera. Nos abrazamos en la siguiente emisión.